bien, la iglesia de alguna manera en este tiempo volvió a hacer en parte lo que era en el principio, reunirse en casa. El problema es que en la casa muchos no supieron qué hacer con tanto tiempo. Y entonces no tenían ni idea porque pensaron que la vida cristiana solamente era ir a la iglesia y aquí se cantaba, aquí se oraba, aquí se ayunaba, aquí se hacían discipulados, aquí se hacía la palabra, pero en la casa solamente le dieron duro al Netflix, le dieron duro a, ¿verdad?, a las series, a las películas, pero no levantaron altares de oración, no levantaron altares familiares, no levantaron altares de búsqueda. Y realmente eso vino a revelar lo que estaba en el corazón, porque nosotros no somos lo que somos en público, más bien somos lo que somos en privado. Nosotros no somos lo que somos en público, más bien somos lo que somos en el privado. Y ahí en el privado mucha gente quedó al debe. Mucha gente cristiana de la iglesia, teniendo doctrina, teniendo palabra, quedó al debe. Medite usted cuánto tiempo pudo haber estado encerrado, porque no sé cuántos meses pudieron estar en su casa encerrados, pero cuánta oración hubo, cuánta palabra hubo, cuántos padres dijeron voy a compartirles una palabra. Solamente el padre se enfocó en proveer lo natural y buscar la manera de cómo seguir proveyendo de lo natural, pero no hizo el proneo, como dice la Biblia, de el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Y esa palabra, el que no provee, es la palabra proneo, el que no sostiene con una palabra, es peor que un incrédulo. Entonces, ¿cuántos padres no sostuvieron sus casas con una palabra? Que reuniera a su esposa, a sus hijos y dijera, mira, vamos a parar un poquito la televisión y les voy a soltar una palabra, voy a orar con ustedes. Y eso, hermanos, brutal, porque hay gente que no lo hizo. Por otra parte, considero que la pandemia también es buena, porque reveló lo que estaba en el corazón, en lo oculto, y también manifestó quién es quién. El que se enfrió, se enfría más. El que estaba lejos, se alejó más. Pero el que estaba cerca, con esto se acercó más. Pero también esto llevó a definir vidas. Porque yo lo digo así, suena gracioso, pero es fuerte. Definió vidas. Porque el hombre que estaba en malos pasos, con relaciones que no debía, eso se tuvo que romper, porque cómo la veía. O sea, si él tenía a su familia en la casa y tenía a su esposa y todo, pero por fuera tenía una vida paralela, ¿cómo hacía para verla? Si no podía salir, y si salía, ¿a qué salía? Y entonces por ese lado es bueno, porque Dios comenzó de alguna manera a limpiar, y habían otros que simplemente querían que esto pasara para seguir su vida normal. Y eso es lamentable, hermano. Que gente quería que pasara rápido la pandemia para salir y seguir haciendo lo que realmente su naturaleza lo llamaba a hacer. Mire que Jacob habitaba en tiendas, se fue a Sucot, pero Esaú se fue a su naturaleza, se fue al campo. Cada quien es empujado según su naturaleza. Bueno, pero no era de lo que quería hablarles, solamente qué introducción más fuerte, ¿eh? Pero realmente quiero hablarles de algo que considero que es muy importante en estos tiempos. Yo hice la presentación en panorámica, ok, ahí la van a ajustar. Ahí la ajustaron. Realmente nosotros venimos a una mesa hoy día y es una bendición venir a la mesa. Si usted hace un acróstico, ¿sabe lo que es un acróstico, verdad? Con las palabras. Si hace un acróstico con la palabra mesa, es interesante, porque la M nos hablaría a nosotros de memorias. La M a nosotros nos hablaría de memoria. Nosotros tenemos la Santa Cena, hacemos memoria de lo que el Señor hizo por nosotros, ¿verdad? Nos habla de buenos recuerdos, aunque muchas veces la gente tiene memoria para lo malo solamente. Acuérdense que el gadareno habitaba en sepulcros, no habitaba en casa, habitaba sin vestiduras y habitaba en sepulcros. Y la palabra sepulcros que ocupa ahí es la palabra memorias también. Pero nosotros cuando venimos a la mesa hacemos memoria del sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Esa palabra memoria viene también del latín, que significa recordari. Y esa palabra recordari es una palabra compuesta que habla de cordia, del corazón. Cada vez que alguien hace memoria de algo,
comienza nuevamente a pasar por el corazón situaciones que vivió. Mire qué interesante. Si nosotros hacemos la palabra mesa como acróstico, tenemos memoria de lo que Él hizo por nosotros. Tenemos la palabra de enseñanza. Cada vez que estamos en la mesa hay enseñanzas. Por eso es que la mesa aún en tu casa es importante. Cuando tú te sientas a comer, la mesa habla de comunión, de intimidad, habla de amistad. Entonces la mesa se dan lo que son las memorias. ¿Te acuerdas cuando mi papá hacía aquello? ¿Te acuerdas cuando el abuelo hacía tal o cual cosa? Tú comienzas a recordar, pero también debe haber enseñanza en la mesa. El padre ahí en la mesa enseña, el padre en la mesa corrige, la madre en la mesa comienza ahí a disciplinar. Y si usted sigue, por ejemplo, con la palabra, ¿cómo se llama esto? La palabra ese. ¿Qué se le pudiera venir? Ármese usted su acróstico ahí. ¿Qué se le pudiera venir con la palabra ese? Puede hablarles de la salvación, evangelizar a los suyos, ¿verdad? Llevarles el mensaje a ellos. Y si tuviera que terminar con la letra A, no es importante en una mesa hablar de afirmación, afirmar a los tuyos en la mesa, decir, ¿sabes qué, hijo? Te amo, hija, te amo, mi amor, te amo. Y comenzar a afirmar, eso lo hace un padre. Cuando fue bautizado el Señor, se abrieron los cielos, vino una paloma y dijo, este es mi hijo amado, una afirmación. Muchas veces en la mesa hay descalificación, pero qué importante es afirmarnos en el amor, en el propósito. Y en base a eso, cuando nosotros venimos a la mesa, hay gente que viene en una condición que no es la óptima, Voy a poner mi tiempo acá, esos minutos que he hablado me los restan, ¿eh? No, ¿qué le dice usted a su hijo cuando viene a comer? ¿Por dónde tiene que pasar antes? Vaya a lavarse las manos antes de sentarse a comer. Vaya a limpiarse, ¿verdad? Y ahí usted lo ve y si está todo sucio, usted lo manda a lavarse. Y el venir a la mesa de manera indigna, dice Pablo, nos puede a nosotros privar de algo interesante. Y entonces cuando uno hace cosas de manera indigna, corre el peligro de quedarse. Yo quiero hablarle en esta mañana de eso, del no quedarnos. Porque lamentablemente hay mucha gente que se va a quedar y no va a participar de este tremendo acontecimiento que nosotros estamos esperando. Gracias por su entusiasmo. De este tremendo acontecimiento que estamos esperando. Ahí sí. Pero se va a quedar la gente por decirle algo. Nosotros esperamos la parausía, eso usted lo sabe. Ha sido enseñado, predicado. Que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Estamos de acuerdo? No estamos esperando la venida pública, no esperamos la epifanía. Nosotros esperamos la parausía, esa visitación secreta a donde la amada será tomada, será levantada. Pero la mayoría de la gente quiere vivir con santidad, pero no estando en paz. Porque dice la Biblia, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, no puedes vivir una vida de santidad y de consagración estando en pleito con tu entorno. ¿De qué te sirve consagrarte si no le hablas a tu hermano? ¿De qué te sirve consagrarte y anhelar tanto la santidad si no eres capaz de doblegar tu orgullo y decirle a tu madre o a tu padre o a tus parientes, ¿sabes qué? Arreglemos esta situación familiar que nosotros tenemos. No nos serviría de nada buscar la santidad, buscar la consagración si no estamos en paz con nuestra propia familia. ¿De qué serviría? De nada. Y esas son cosas que nos van a ir minando nuestra vida espiritual, que nos van en vez de sumar, restando puntos para encontrarnos con el Señor. Ahora bien, voy a ir de lleno porque el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, dijo un salmista por ahí. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, dijo a Mefiboset, ¿por qué no te fuiste conmigo? Una tremenda pregunta. Estamos hablando del no quedarnos. Una tremenda pregunta. ¿Por qué no te fuiste conmigo?
Hay preguntas que nos van a confrontar. Por ejemplo, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo? Madeline. ¿Cuántos años tiene Madeline? 16. Ella no está en edad de enamorarse aún. Los papás de ella digan amén ahora. Amén, ¿verdad? No está en edad de enamorarse. Ahora en la edad de ella es estudiar, ir a la universidad, ayudar en la casa, ayudarle a lavar, a cocinar, a hacer su cama. Me está mirando fuego acá. Pero no está en edad de enamorarse. Luego, cuando ya termine sus estudios y haga todo lo que tenga que hacer, se va a enamorar. Eso es lógico. Porque usted no la va a querer con 40 años viviendo en la casa. Va a querer que ya, mirá, ándate luego, ya pasaron los años, todavía sigue acá. Pero a ella un día le van a hacer una pregunta que la van a confrontar. ¿Te quieres casar conmigo? Claro, esa pregunta a ella, así como se le hicieron un día a la pastora, así como un día yo se la hice a mi esposa y estaba nervioso cuando le hice esa pregunta, pero la hice. Pero esas son preguntas que confrontan. Son preguntas que confrontan. ¿Por qué no te fuiste conmigo? Preguntas confrontativas. ¿Dónde estabas tú? Pregunta confrontativa de Dios a Adán cuando está la caída. Preguntas confrontativas a Jonás en el capítulo 1 de Jonás. De 4 preguntas responde 2. ¿De dónde eres? ¿A dónde vas? ¿Qué oficio tienes? ¿Cuál es tu Dios? Soy hebreo y temo a Jehová. 4 preguntas y de 4 responde 2. Preguntas confrontativas de Pedro. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Son preguntas confrontativas. Quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que Dios no conoce todas las cosas? Y si Dios conoce todas las cosas, ¿por qué pregunta cosas? Si Dios conoce todas las cosas, ¿para qué pregunta todo? Si usted como madre o como padre sabe que su hijo se equivocó, usted comienza a darle la oportunidad y usted cuando lo mandan a buscar del colegio, espero que no ocurra, usted le da la chance. ¿Qué pasó? Y él dice, es que no sé. Y usted nuevamente me está diciendo la verdad porque usted ya sabe. ¿Qué pasó? No, es que te lo voy a volver a preguntar. Dios conoce todas las cosas. Es decir, aquí está lo interesante de esto, que cuando Dios nos hace una pregunta, Dios no espera de nosotros información porque Dios lo conoce. Dios espera recapacitación. Que a través de una pregunta nosotros podamos recapacitar el por qué me encuentro en esa situación. ¿Ya me doy a entender? Entonces, cuando Dios nos viene a confrontar con una pregunta, no espera mi justificación. Quiero decirle algo. Hay mucha gente en las iglesias que vive justificándose. Que vive justificándose. No, que yo soy así, pastor, yo, déjeme así. El que nace chicharra muere cantando, dijo alguien por ahí. Yo no voy a cambiar. Yo soy así, un hombre de carácter. Yo soy así, déjeme así. Pero no recapacita. Cuando le hacen preguntas no medita. Entonces cuando Dios viene a hacer preguntas como la que le hizo a Adán, ¿dónde estabas tú? Él sabía la información a dónde estaba, pero Dios quería que él recapacitara por qué no estaba en ese lugar. Cuando Dios le hace esta pregunta a través del rey Mefiboset, él quería que recapacitara, no que se justificara. Ay, es que yo estoy acá porque la verdad es que, mi siervo me engañó. No, yo estoy acá en esta condición de lisiado porque un día una nodriza me tomó y me dejó caer y ahora soy cojo. Son justificaciones, son justificaciones. Nosotros no podemos vivir la vida justificándonos de nuestros actos. Hay mucha gente que se justifica de sus actos. No, pastor, si usted conociera a la esposa, pero si usted la eligió, hombre, asuma. No, pero pastor, si usted conociera al esposo que tengo, pero si usted cuando escuchó a su mamá, cuando su mamá le dijo, mira, ese muchacho no te conviene, mira, ese muchacho acá y allá, y ahora entonces viene el lamento porque nosotros no somos preventivos, nosotros somos reactivos. Nosotros, la iglesia a nivel general, no somos preventivos, no preveemos situaciones, reaccionamos frente a las situaciones. Y entonces cuando nos vienen a confrontar con preguntas, nosotros comenzamos a buscar
¿A quién culpar de nuestra vida? ¿A quién culpar de nuestra condición espiritual? Nosotros no podemos culpar a nadie de nuestra condición espiritual. Por eso es que hay gente que dice, no, es que Él no quiere cambiar. Y yo digo, Dios cambia, el evangelio es cambio, pero que Él no cambia es porque no quiere cambiar. Entonces aquí le hacen una tremenda pregunta. ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? Y entonces acá cuando me voy un poquito más atrás, comienzo a ver algunas razones del por qué Él no se pudo haber ido, porque tiene que ver con justificaciones. Y entonces aquí dice cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, dice que Él no había aseado sus pies. Mire qué tremendo es eso. No había aseado sus pies. Diga conmigo, no se había lavado los pies. ¿Se lava los pies usted? Se lavan los pies y si le pidiéramos al pastor que nos trajera un balde con agua y hacemos como hizo Jesús un día, vamos a lavar los pies. Hay gente que dice, no, porque hoy día me puse las medias que están rotas, pastor. No, porque me faltaron cortarme las uñas, no me haga pasar esa vergüenza. Mira acá lo que dice, no había recortado su bigote. No había lavado su ropa. Desde el día en que el rey se marchó, como quien dice, desde el día en que Jesús, si lo podemos tomar desde esa perspectiva, desde el día en que el Señor se marchó, aunque ya Él no volverá en paz, ¿verdad? Volverá ya a gobernar y a hacer lo que debe hacer según la palabra. Entonces después dice, mi siervo me engañó. Y entonces él tiene otra excusa, es que yo también soy cojo. Y comienzan las justificaciones dentro del pueblo de Dios. Y comienza la justificación, aunque no me ha aseado los pies, tiene que ver con la ministración al alma. Gente que no se deja ministrar. Esto es interesante porque la gente que no se va a ir, por eso el tema se llama no te quedes. La gente que se queda es porque no quiso ministrar su alma, no quiso arreglar los asuntos del alma, las batallas de su alma. Yo le voy a decir algo. Todos queremos ir al cielo, todos queremos estar con el Señor, pero antes de ese acontecimiento debemos tener sí o sí nuestro peniel aquí en la tierra, a donde nos cambie nuestro caminar. Debemos tener nuestro peniel, a donde nos cambie nuestra manera de caminar, nuestra manera de obrar. Porque cuando él se encuentra con Dios en su peniel, dice, vi a Dios cara a cara y mi alma fue librada. Es decir, cuando alguien se encuentra con la presencia de Dios, la vida de esa persona no puede ser la misma. Entonces su alma comienza a ser transformada, cambiada. ¿Cuánta gente batalla en su alma con temas de vanidad, con temas de orgullo, con temas de rencor, con temas de odio? Pero perdóneme que se lo diga, si se enoja, bueno, está bien, si yo me voy mañana para Chile, así que ahí no los vemos. Pero viene a cenar, ¿con qué cara puede cenar? Si ni siquiera puede hablarse con su hermano y tiene problemas en el alma. Aún pleitos entre los mismos hermanos. Aún pleitos en los mismos servicios. Eso no ocurre acá, pastor, eso es en otros lugares. Pero ¿hay problemas en el alma? Claro que hay problemas en el alma. ¿Hay gente que está batallando en su alma? Claro, ¿por qué? Porque el alma va a querer hacer lo que quiera. Entonces, esto es como un ejemplo. Póngase a pensar en esto. El carruaje, un jinete y un caballo. Entonces el jinete vendría siendo el espíritu. El caballo vendría siendo el alma y el carruaje vendría siendo el cuerpo. Es el espíritu el que doma el caballo, el alma, para que el cuerpo, el carruaje siga. Si el espíritu, que es el jinete, no doma el alma lo va a llevar a cualquier parte. El alma lo va a llevar a cualquier lugar. Entonces, su alma no va a querer estar muchas veces en este lugar. Ahí las palabras de David, bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favores, de misericordia. ¿Por qué él estaba prácticamente hablándole a su alma? Porque el alma
tiende a olvidar, el alma es volátil, el alma muchas veces es inconstante, pero entonces ese aseado de pies tiene que ver con comenzar a sacar cosas del corazón. Yo le digo algo a usted, es mejor, no se olvide de esto, es mejor confesar tentación que pecado. Es mejor confesar tentación que pecado. Hay gente que se ríe con esto cuando yo lo digo, pero es la verdad. ¿Sabe qué, pastor? Me tienta esta situación. Me siento tentado con esta persona. Me siento tentado porque no estamos hablando solamente de un carácter carnal, sexual, sino alguien se puede sentir tentado en muchas áreas de su vida. Como que, porque un día alguien me lo dijo así, yo disfruto cuando de repente yo he mentido, mire, qué fuerte, porque son batallas, no es solamente un aspecto de sexualidad, sino que la tentación tiene que ver con muchos aspectos. Entonces es mejor confesar tentación que pecado. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que la gente llega a las consejerías con el muerto en el cajón. ¿Me doy a entender? Cuando ya viene con el tubo de oxígeno, ya no da más y se está muriendo, está como, ayúdame. Y entonces ahí busca el pastor como un bombero, como alguien que le apague el incendio. Pero ¿por qué no vino antes? Cuando comenzó a ver que aspectos no estaban bien, cuando comenzó a tener un peso en su vida, ¿por qué no vino antes? Cuando comenzó esa batalla. Y esto es no solamente para las ovejas, para los hermanos. Esto es para el liderazgo. Esto es para los servidores. Esto es para los ancianos. Esto es para los pastores, para quien sea. Porque si usted es oveja y no lo hace, debería hacerlo. Pero si usted es un ministro, un servidor, pertenece a un grupo, un liderazgo, no se puede escudar detrás de su posición a lo Naamán. Porque Naamán era bonito, cuando la gente lo veía se le cuadraba en la calle, ahí viene el general, y ahí va el general, y respeto por el general, pero solamente él sabía cuando llegaba a su casa y se sacaba la ropa que era leproso. Entonces hay mucha gente que se escuda detrás de su posición, detrás de un liderazgo, detrás de un altar, de una función. Y entonces el problema de esa gente también es que quiere cuidar su posición y no su vida espiritual, que se aferra a algo natural. Es que si le digo al pastor me van a sacar, pero si, ¿qué importa eso? Se trata de tu vida, se trata de tu alma. El recorte de bigotes tiene que ver con la identidad. Por eso yo al principio le dije que la mesa trae afirmación. Mucha gente carece de identidad. El lavado de ropas, usted lo sabe, la Biblia nos habla de vestiduras. Las cojeras, hermano, pero es que yo no quiero hablar de eso, yo voy a llevarlo a algo. Déjeme solamente que yo estoy colocando bases del por qué la gente se queda. Por eso el tema es no te quedes. Y hoy tenemos una hermosa oportunidad para cenar. Pero vamos a llegar a algo, deme chance y tiempo. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él. Aquí estamos hablando de David. Y dejó el rey 10 mujeres concubinas. Diga conmigo, concubinas. Ay, hermano, aquí se pone gruesa la cosa porque hay una iglesia concubina. Y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Aquí estamos hablando de un acontecimiento familiar. Aquí estamos hablando de una rebelión de un hijo contra su padre llamado Absalón. El nombre Absalón es un nombre compuesto. Ab viene de padre, de A y B larga, ¿verdad? Padre. Salón viene de shalom, paz, tranquilidad. Ahora, la pregunta es, si el nombre Absalón es padre de paz, ¿qué paz tenía Absalón? Ninguna. Lleno de amargura.
¿Por qué estaba la amargura en él? Porque su papá David no hizo lo que tenía que hacer al corregir una situación con un hijo que había violado a su propia hermana. ¿Usted sabe de lo que estoy hablando? Ok, aquí hay un principio para usted que es padre. La pasividad paternal puede llevar a la rebeldía a tus hijos. La pasividad de David provocó rebeldía en el corazón de Absalón. Por eso es que es muy peligroso la pasividad de los padres. Cuando hay padres pasivos que no tienen el carácter para poder corregir cosas a tiempos, luego los hijos se les rebelan. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un niño pequeño y el niño de repente le hace así con la mano como que le va a pegar y usted lo deja pasar y usted, ay no, si es niño que me pegue. Eso, si no lo corrige a tiempo, el día de mañana se la va a dar a usted que es papá. Me doy a entender, la pasividad, no le digas nada, total, se puede ofender, que se ofenda, que se enoje, que le duela. Pero la pasividad paternal hace que los hijos, y hoy día tenemos una generación rebelde, pero ellos no son rebeldes porque quieran ser rebeldes, sino porque hubo una pasividad paternal. Pero ya eso sería otro tema, ¿verdad? Hablarlo. Pero hubo una pasividad. Entonces Absalón se comenzó a llenar de enojo, de rabia, de amargura, mientras su padre estaba muy quieto, muy tranquilo. Por otro lado, tenemos a alguien que fue alimentando esa amargura. Tenemos a un consejero que fue alimentando esa amargura llamado Ahitofel. ¿Qué tiene que ver Ahitofel en esta historia? Claro, tiene mucho que ver. Porque Ahitofel era el abuelo de Betsabé y David se acuesta con Betsabé. Cuando estaban los reyes que debían salir a la guerra, David se queda en su casa y mira a Betsabé. Usted tiene que saber algo, hermano, que todo lo que se origina en la mente se expresa en el cuerpo. El pecado viene como una idea, como un peso, y luego usted lo lleva a concretar. Y David observa, mira algo que no debía mirar. La codicia la manda a buscar, intima con ella y aparte manda a matar al marido. ¡Qué terrible! Y entonces se queda tranquilo, pero había alguien que estaba observando todo. Ese era Ahitofel, el abuelo de esa mujer. Pero ese hombre seguía sirviendo. Y aquí viene también lo delicado, pastor, que podemos tener gente amargada sirviendo al lado tuyo y no sabes que están amargados, pero están ahí con algo en el corazón. Y Ahitofel seguía sirviendo, hasta cuando él se dio cuenta de una situación familiar. Él dijo, aquí es donde me vengo, y comenzó a derramar su veneno en el corazón del propio hijo del rey. Y hasta que Absalón se le revela en contra de su padre. Ahí, como quien dice, Ahitofel cumplió su cometido. Se vengó. Interesante temática, porque cuando ya entonces esto acontece, hay mucha tela que cortar en esta historia. Él se paraba a la puerta a robar el corazón de la gente y todo lo que usted sabe. David sale arrancando y entonces Ahitofel, una vez más el consejero infiel, le dice, mira, hay algo que a tu papá le va a afectar mucho. Que tú te acuestes con las mujeres de tu padre en la terraza a la luz del día y que todo Israel lo pueda ver. Como quien dice, si eso ocurre, ahí la gente se va a dar cuenta que ya tu papá perdió el control, el dominio y que tú te subiste de alguna manera al poder. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que hizo Absalón. El punto principal acá es que las concubinas David las dejó. Por eso no te quedes. Las que se quedan son las concubinas. Esas se quedan. Yo no sé si usted de alguna manera ha visto este gráfico, pero ahí está clarito según esta idea en el libro de Esther. En el libro de Esther estaban las doncellas en la casa del rey y las concubinas. El rey tenía muchas casas. Y lo que tenían que hacer las doncellas era prepararse, cuidar su virginidad, cuidar su vida para un día presentarse delante del rey. Esto es tremendo. Esto es muy tremendo porque yo un día tuve la oportunidad, esta es para mí, ¿verdad? Yo un día tuve la oportunidad de ir a predicar a Madrid.
Y entonces tomé un avión de Chile para España. Largo ese viaje como venir para acá. Y entonces fui a unas iglesias de España, otras iglesias de Italia, y ahí andaba predicando. Y de repente me llegó una invitación y me dijeron, venga a predicar a una iglesia gitana. ¿Aquí no hay ningún gitano? ¿No? Ok. Venga a predicar a una iglesia gitana. Yo dije, está buena la cosa, vamos a ir a predicarle a los gitanos. Pero yo desde años atrás siempre tuve una duda. Esta era mi duda. Yo lo pensé así. ¿Será que los gitanos son una tribu perdida de Israel? Yo había pensado eso en más de alguna oportunidad, porque Israel tiene tribus perdidas. Nosotros conocemos 12, pero había más de 12. ¿Será que los gitanos son una tribu perdida de Israel? Porque cuando usted ve y compara ciertas cosas, usted dice, se parecen en muchas cosas. Entonces cuando yo llegué allá y sabía que iba a ir con los gitanos, el pastor me fue a buscar, nos tomamos un café y comenzamos a hablar. Y lo primero que le pregunté, oiga pastor, una pregunta acá entre nosotros. Sí, dime, mijo, ¿ustedes se consideran una tribu perdida de Israel? Esa pregunta me lo han hecho varios. Yo dije, pensé que era el primero. Dije, no era el primero. Sí, me lo han hecho varios. ¿Y qué piensan ustedes? Y la verdad, nosotros pensamos que sí. Que nosotros somos una tribu perdida de Israel. Nosotros teníamos años atrás un lenguaje que no se hablaba en el mundo, el lenguaje de los hebreos. Cuando llegamos a España, la reina, miles de años atrás, a los gitanos les cortaron la lengua a nuestros primeros padres para que perdieran el dialecto y hablaran payos, como el idioma español. Se perdiera el dialecto. Pero teníamos costumbre, me empezó a hablar y yo cada vez que me iba hablando dije, no, esto es prácticamente, yo no sé si estaba hablando con Jacob o con Abraham. No, era una conversación muy interesante. Dije, wow. Y de repente yo le hice una pregunta, le dije, ¿cómo, para llevarlo al punto que quiero, cómo es que se da un matrimonio entonces entre sus pueblos? Me dice, ese es un tema para nosotros. Porque si yo tengo mi hija y hay otra familia que está con el muchacho, primero el muchacho tiene que darnos un dote. Yo dije, check para arriba, eso está la palabra, habla del dote. Ok, le dije, ¿y qué más ocurre? Tenemos que ver cómo ella se va cuidando, cómo se va preparando, etcétera, etcétera. Y debe ser virgen, doncella. Debe ser doncella. Y cuando me hablaba, mientras él me hablaba, yo estaba buscando acá versículos, ¿verdad? Que me hicieran más o menos sentido. Entonces ella, no tiene que ser doncella. Entonces vamos al matrimonio, se casan. Me dice algo también importante. No se puede, mi hija, casar con un muchacho que no sea gitano. Eso está prohibido. Ahí me acordé del apóstol Pablo cuando dice que si alguien se va a contraer, que sea del propio pueblo. Por eso el tema del yugo desigual. Así que si le gusta a alguien de la universidad y del colegio y que no tenga la fe, olvídese de ese. Porque aquí Madeline era, ¿verdad? Madeline, usted que se ve niña, usted que se ve niñita, usted que se ve, en algún momento van a tener, pero si no ama a Dios, olvídese que la va a amar usted. Bueno, cierro paréntesis. Los padres deberían invitarme a comer una hamburguesa hoy día, algo, hermano. Bueno. Y entonces, ¿en qué estaba yo? La doncella. Si iban a casar, no podía ser de otro pueblo. Perfecto. Entonces hacemos el banquete, comemos y luego ellos se van a lo suyo, me dijo él. Van a consumar su matrimonio. Pero la familia de él y la familia de la joven, de la muchacha, tienen que esperar a una cierta distancia del lugar a donde ellos consuman su matrimonio. A una distancia obviamente razonable. ¿Y qué se espera ahí? Le dije, ¿qué se espera ahí? Que esté la señal de sangre por parte de la muchacha.
Y yo le dije, ¿qué pasaría si la muchacha no está esa señal? Nosotros tenemos la facultad de que ese matrimonio no se lleve a cabo y romper el pacto que hicimos con la familia, porque de ella no guardó su virginidad, porque debería haber sido una doncella. Imagínense la conversación con el cafecito. No, una conversación como la que tuvimos ahorita en la oficina, pastor, así, pero conversando rico. Y dije, wow. Y cuando yo pienso en esto, dice la Biblia que las doncellas se preparaban. Ojo con este punto, se preparaban para ir a la casa del rey, lo dice en el libro de Esther. Porque si estaban acá preparándose, iban al palacio, iban a ver a quién. Ayúdeme a predicar, ¿a quién iba a ver? Al rey. Te voy a hacer una pregunta así para hacerte pensar. Si tú sabías que venías hoy día a ver al rey, ¿te preparaste? O te levantaste apurado, te bañaste y bla, bla, bla. Pero estoy hablando de tu condición espiritual. ¿Cuánta gente se dobló sus rodillas anoche a los pies de su cama y dijo, Señor, mañana me voy a ir a encontrar contigo a tu casa? Le aseguro que no. Porque usted piensa que el prepararse tiene que ver con qué zapato le combina con su cartera y con qué aro. Y la hermana se mira en el espejo y dice, ay, pero este velo no me combina. Va y lo guarda, pero esa es una preparación. El hombre lo mismo. Aunque para nosotros es más fácil. Yo siempre me he visto de azul y me evito el problema. Zapato negro, pantalón azul, camisa blanca y listo. Y se ando predicando por ahí porque los hermanos van siguiendo, de repente lo único que uno va hablando, me cambio la corbata y ya. Se cambia la corbata y punto. Pero eso es una preparación. Pero en lo espiritual, te estás preparando para encontrarte con el rey. Hermano, esos son otros 20 pesos, porque hay gente que ni se preparó hoy día. ¿Te preparaste para venir a cenar? Porque si Donald Trump, verdad que ya no es el presidente de acá, si Biden te invitara a la Casa Blanca a comer, ¿qué hace usted? Oh my God, se prepare. Mi amor, tenemos que irnos, no sé, a Marshall a encontrar un traje. Estoy hablando, no sé lo que. A una parte a comprarme algo porque el presidente me manda. Y tienes que tú también ir, así que un vestido de gala. Y se preparan, hermano, porque. Y no venías a una mesa hoy día. Y no venías a cenar, no vienes a cenar con el Rey de Reyes. Entonces muchas veces no hay preparación como doncella. Bueno, si el rey la manda a buscar y al rey no le agrada, next, esta sí. Entonces el rey la toma, la hace su esposa, pero ya no se va a ninguna de estas casas, sino que se queda en la casa del rey. Pero si al rey no le gusta, entonces se va a la casa de las concubinas, y ahí, hermano, para que el rey vuelva a tener amores con ella, uy, hermano, pueden pasar semanas, si solamente Salomón tenía 700 concubinas y 300 princesas. Y usted batalla con una mujercita. No dicen amén los hermanos, están todos callados, así bien sujetos son los hermanos acá, pastor. No quieren hablar, tienen miedo. No tengan miedo, sé libre del miedo, hermano. No hablan nada porque saben que le puede llegar a no. 700 concubinas, 300 princesas, 1000 mujeres. Si el año tiene 365 días del año para estar con 1000 mujeres, Salomón tenía que estar al día con 4. Por eso dice la Biblia que las mujeres desviaron su corazón. Se volvió un pervertido. Pero eran concubinas. Y entonces es una iglesia concubina que está sucediendo como de gente que le gusta de tiempo en tiempo tener un compromiso con Dios, pero muchito sí, muchito no.
Y se conforman con que Dios les visite una vez cada cierto tiempo y tener amores con Dios cada cierto tiempo. Y eso tiene que cambiar. Ok. Llevo media hora. ¿Hasta ahí está claro el mensaje? Habiendo dicho eso, pastor, voy a dar paso a lo que está en mi corazón para ti hoy. Ok. Aquí nos vamos. Quiero hablarte de una sola concubina. De la concubina llamada Agar. Porque estaba Bila, Silpa, Rispa, las concubinas de Cantares, y ahí usted después se la estudia. Pero aquí esta me llama la atención. Agar. Solamente le puse el capítulo 16 porque la historia de Agar se relata en Génesis 16 y en Génesis 21. Ahí se desarrolla la historia de ella. Pero esta era una concubina. ¿Sabe lo que significa el nombre Agar? Mujer extraña que huye. Eso significa Agar, mujer extraña que huye. Era una concubina de Abraham, una criada, una sierva de Sara. No podía dar a luz hijos Sara. Acá hay algo interesante, solamente quiero abrir un gran paréntesis. Un gran paréntesis. ¿Aquí hay hijos espirituales? ¿Aquí hay hijos espirituales? ¿Dónde están sus pastores? Señámelos, por favor, indíqueme dónde están sus pastores. Ah, ahí están los pastores, ¿verdad? Ah, qué bonito, ahí están los pastores. Hay hijos, pastor, que van a dar fruto, que nosotros o ustedes no van a dar. Puedes tener un hijo espiritual que sea mejor predicador que tú, que sepa más que tú. ¿Es válido o no? Claro, es válido. Que el pastor diga, wow, qué tremendo este muchacho que Dios me puso a mi lado. Tremendo. Y la pastora, pueden haber unas hermanas que le ayuden, que prediquen mejor, que enseñen mejor, que Dios la ocupe en liberación. Claro que sí. Van a haber hijos que van a dar fruto. Sara no daba fruto, Agar sí, pero Sara se olvidó de quién eran sus señores. Tú puedes, estoy abriendo un paréntesis nomás, tú puedes estar en una casa espiritual y puedes dar frutos que ellos no dan, pero no te olvides quién eres tú y quiénes son ellos. Cierro el paréntesis. ¿Ok? Tremendo. Tremendo, porque esta mujer sí daba fruto que Sara no dio. Entonces, cuando ella da un fruto, ella se siente ahora la reina de la casa, claro. Ahora yo soy la mujercita de la casa. Ella pensaba que era la mujer de Abraham. En su inconsciente, ella decía, si yo tengo un bebé de él, es porque ahora Sara va a quedar desplazada y ahora yo voy a tomar el lugar de Sara, pero se olvidaba que era concubina. Se olvidaron que de alguna manera habían alquilado su vientre para concebirle un hijo a Abraham. Y entonces cuando a ella no le empezó a aparecer el asunto y empezaron de alguna manera los celos, en pocas palabras, ella, ¿qué hace? Me voy de acá. Y entonces cuando se va esta concubina, me llama la atención algo del por qué la gente, si en esta temática estamos hablando del que se queda, ella comienza a caminar errante. Y entonces la gente que se va a quedar es la gente que tiene una vida errante. Y aquí ya voy a poner un poquito más el acelerador para que no aburrirlo tanto con lo que estoy enseñando. Pero dígame si no hay dentro de la iglesia gente errante. Sí hay. ¿Por qué? Porque esa palabra errante, mire qué fuerte es, de ahí viene. Y entonces si hay gente vacilante dentro de la iglesia, no. ¿Hay gente vacilante dentro de la iglesia? Hay gente apartada. Pastor, ¿cómo de verdad alguien se puede apartar dentro del rebaño? Claro. Claro que puede haber gente apartada dentro del rebaño. Si, por ejemplo, mi hermano viene acá y me dice, pastor, necesito un consejo. Ok, le digo, le voy a dar el consejo. Se congrega físicamente en un lugar, está en un redil, claro que está en un redil, pero puede ser apartado.
cuando él oye lo que no quiere oír. Pues la Biblia dice en el libro de Proverbios, hay algunos que se encolerizan y contra todo consejo se enojan y se apartan buscando su propio deseo. Quiere decir que hay gente que se congrega, que está apartada porque le dijeron algo que no quería oír a través del consejo. Solito se empezó a distanciar de la relación que tenía con su pastor, pero sigue congregándose. Entonces no es apartado solamente el que un día se congregaba y ya no está con nosotros. Hay apartados dentro del redil. Por eso que nosotros no podemos ser parte de los divisionistas. Porque el que busca su propio deseo solito se aparta. Por eso es que usted ve gente como apartada, que ya de repente está en un lugar pero no participa tanto. Y le preguntan, ¿y por qué no viniste? No, es que no sé. ¿Y qué no, es que no quiero, es que tengo que hacer. Y comienza a buscar una excusa porque está realmente en una condición de errante. Tremendo. ¿Qué más? Hay gente vacilante, de doble ánimo en la iglesia. No, ¿cómo se le ocurre a usted, pastor? Aquí no hay gente vacilante. ¿Qué más dice? Gente desviada, gente engañada, gente ilusa, gente que está tambaleando. Mire qué fuerte es esto. Esto es lo que dice la Biblia cuando usted la traduce de la palabra atá, arribita, pero el diccionario de la Biblia agrega información adicional a la definición de errante. Escuche por favor, errante es una persona que anda de una parte a otra sin tener estabilidad. Ese es un errante, alguien que no tiene estabilidad. Y una de las cosas que yo he sentido fuertemente de hablarle a la iglesia del Señor es que seamos gente permanente, gente estable, gente que persevere. Gente que no ande así como a medias tintas, que un día sí, que un día no, que un día quiero conquistar el mundo, evangelizarlo entero y al otro día no quiero saber de nadie, no me hablen de nadie, no quiero más nada. Y entonces son incontrolables como el agua, son inconstantes en todos sus caminos. Mire que es interesante esta definición, gente sin estabilidad. Mire esto también fuerte, errante, alguien que no tiene metas. Errante, inestable. Y esto, hermano, lo encontré pero violento. Errante, su definición. Gente que hace infeliz a otros por su inestabilidad. Eso es fuerte. Porque si hay un esposo inestable, provoca infelicidad en su familia. Si hay un hombre, una mujer errante en su vida espiritual inconstante, comienza a generar que el resto sea infeliz. Por eso es que tenemos mucha gente amargada dentro de la iglesia. Entonces, ¿hay gente errante? Sí. ¿Esa gente errante se queda? Claro. Pero a diferencia tuya, del resto de esa gente, es que tú no debes ser errante. Errante es alguien sin meta, errante es alguien inestable, errante es alguien vacilante, errante es alguien que anda vagando, errante es alguien perdido, esa gente se queda. Errante es alguien que no hace feliz al resto, hace feliz a tu familia. Muchos se tomaron del versículo del apóstol Sergio en Jeremías cuando dice, te juro que te haré feliz el resto de tu vida. Eso lo está prometiendo Dios a su pueblo. Pero usted también debería decir, yo voy a hacer feliz a los de mi casa, con mi comportamiento, con mi manera de ser, con mi manera de obrar. Voy a ser alegre para mis hijos. De repente los padres son, pero puro ogro. No hace feliz a su esposa en el trato. No hace feliz a su esposo en el trato, sino que está amargada ahí, que está así como dañada, que tiene como un dolor contenido. Y que no puede hablar con nadie ni ministrarse con nadie porque lamentablemente esa gente se congrega y quiere mantener igual su imagen y lo sigue cubriendo y lo cubre y lo cubre y lo cubre, pero ella lleva un dolor contenido en el alma. Si eso, yo solamente de repente mirarle la cara a la hermana. Y hay algunos hermanos que también al revés, porque hay hermanas que son pero tremendas, como gotera continua, dice Proverbio. ¿Sabe cómo una gotera continua? Usted está acostado tranquilito y de repente en la cocina escucha el...
¿Qué hace el hombre? Se desespera y dice, ay, tengo que ir a cortar el agua. Ciérrala. Se volvió a acostar y de repente siente el minutero del reloj. Va y le saca la pila al reloj y lo tira así. Como gotera continua está en alguna hermana y le dan y le dan y le dan. Y le dan y le dan y le dan al hermano y le dan y el hermano llega un momento a donde ¡córtala! Tremendo, ¿ah? Veo unas caras de serio, pastor. Yo no sé, la puerta de salida es esa, ¿verdad? Está desbloqueada, ¿verdad? Ok, por cualquier cosa. El hermano me guarda el iPad, la mochila de allá. Gente que hace infeliz al resto, hermano. Wow. Son errantes. 43 minutos, me quedan 10. Y termino. ¿Tus hijos son felices? ¿Tu esposa es feliz, hermano? ¿Sientes que tu esposa sea feliz? Así que cuando ella te ve así y tú veas su cara de felicidad, que no se trata de que si la llevas a comer a buenos lugares o no, se tratan de actitudes. Hay gente que carece de actitud, que son dos palabras parecidas, solamente que una es con C y la otra es con P. La P tiene que ver con cualidades naturales. La C tiene que ver con temas del corazón. Por ejemplo, el pastor puede tener un buen pianista. ¿Está el pianista acá? Ok. Es otro pianista, papito. No eres tú. No, que de repente uno no sabe, pues se pueden enojar con uno después. Entonces, un buen pianista es un excelente pianista y tiene las aptitudes, cualidades naturales, talentos. Tiene unos dedos, hermano, para tocar el piano, pero impresionante. Y le demuestra al pastor y a los hermanos, miren, hermano, mis deditos. Se sacan el zapato y con los dedos del pie también. Pero es espectacular para tocar el piano, tiene aptitudes. Pero, ¿sabe? No tiene la actitud correcta en el corazón, es altivo. Entonces el pastor tiene que ahí sopesar. ¿A quién pongo? Al que no tiene muchas aptitudes y de repente estamos en plena nota y se le equivoca una nota y nos daña toda la alabanza, pero tiene un corazón correcto, tiene un corazón ubicado y humilde, o preferimos al que tiene las cualidades pero su corazón carece de esa humildad. Ok, dentro de la felicidad es lo mismo, hay gente que tiene aptitudes, pero tiene una actitud de repente en el corazón tan fea. Tiene la actitud correcta para traer el sustento a la casa, para brindar la estabilidad económica, para tener todo, pero tiene actitudes bien feitas cuando le habla a su esposa. Tiene actitudes bien feas cuando le habla a su esposo, a sus hijos. Entonces la pregunta acá es, ¿estás haciendo feliz a tu familia? Este es un mensaje que de repente no se predica mucho en la iglesia. Nos veo muy serios, padres. ¿A dónde me metí yo, pastor? Dicen en Chile, no te metas en las patas de los caballos. ¿Dicen eso por acá también, en Guatemala, en alguna parte? En el callejón de las trompadas, que está en el campo y se mete detrás de una vaca o un caballo, en cualquier momento le puede llegar para atrás y siento que me metí ahí solito. Ya veo algunos que están empezando a hacer así con su pie. Errante. Sin metas. ¿Sabe lo que debemos tener? Metas. Proyección. ¿Sabe cuál es un problema de la gente, pastor, en las iglesias? Que comienzan cosas y no las terminan. Comenzaste a estudiar y no terminaste. Comenzaste a pintar en pandemia tu casa, el muro, y todavía está ahí, no lo has terminado. Es que de repente el evangelio es más sencillo de lo que nosotros pensamos, porque hay mucha gente que espiritualiza todo.
lo espiritualiza todo y dice, ay no, esto no tiene que ver con el espíritu. Pero si son cosas normales, la gente dice, por ejemplo, necesito que Dios me dé paciencia. Y el Señor lo pone en un gran trancón camino a Manhattan. Y ahí te está dando paciencia. No me estabas diciendo que te diera paciencia. Ahora te estoy dando paciencia. Señor, ayúdame a controlar la ira, por favor. Y de repente le tiran un tráiler encima y usted quiere reaccionar y dice, ¿no querías que te enseñara a tener dominio propio sobre la ira? Ya pues aprendamos acá. Entonces nosotros pensamos que en la iglesia va a venir una dosis de... Ahí tiene una dosis de fe, tómese este traguito. Ahí tiene una dosis de paciencia, tómese. Ahí tiene, no, si en la vida práctica. Dios te va enseñando en la vida práctica. Gente sin meta. Jóvenes, tengan metas. Tenga una meta definida, Madeleine. Nos tocó Madeleine hoy día. Estudiar, terminar, enfocarse, luego enamorarse, luego casarse. Pero cuando usted hace las cosas al revés, se truncan los sueños, se truncan las metas, se truncan las proyecciones. Entonces un errante no tiene, vive el día a día. ¿Cuánta gente? Si eso es lamentable, hermano. Yo he escuchado hermanos que me han dicho, pastor, ¿sabe lo que yo espero? Que comience el día y que termine rápido. Pero si usted se ríe, pero es triste. Si no fuera cómico, sería trágico. Pero es lamentable que gente tenga esa mentalidad de sobrevivencia. Están sobreviviendo. Déjeme hablarle de este y ya, de verdad. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Ay, hermano, mire esta. Errante y vagabundo serás en la tierra. Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. ¿Qué le parece ese castigo? Ayúdeme a predicar, pues, hermano. ¿Qué le parece ese castigo? Terrible. Aquí solamente hay que analizar algunos detallitos. Por ejemplo, Caín nació fuera del huerto. Si quiere el hermano del teclado me ayuda. No está enojado, ¿verdad? Por el ejemplo. Está bien, entonces paso. Caín nació fuera del huerto. Es decir, fuera de la presencia. Se lo voy a poner de esta manera. No era lo mismo nacer, por ejemplo, en Egipto que nacer en Canaán, que nacer en la tierra prometida. Enfóquese acá. Deje a ellos que arreglen sus problemas entre ellos. Aquí. No era lo mismo nacer en Egipto que nacer en el desierto, que nacer en la tierra prometida. Eran condiciones diferentes. El que nacía en Egipto ya nacía porque entró en una familia que ya era esclava. Entonces imagínense a un muchachito que dio a luz una mamá, que comienza a crecer de 3, de 2, de 4, de 5 años. ¿Con qué mentalidad crece? De esclavo. Porque los papás le comienzan a transferir eso, de esclavo. Y el que nace en el desierto, que cuando Israel ya estaba en el desierto y una madre dio a luz, ¿con qué mentalidad cree que nació ese muchacho en el desierto? Una mentalidad ya de libertad, una mentalidad de provisión. El papá lo toma de la mano y de repente me imagino yo que un israelita tomaba a su hijo y salían a caminar y de repente venían cayendo como hojuelas, que era el maná. Y un niño así de 2 años, como el muchachito que conocí, Samuelito, así de 3 años, le pregunta a su mamá, mamá, ¿qué es eso? Papá, ¿qué está pasando? Y que le dijera, mira hijo, esa es la provisión de Dios. Ese es el sustento de... Ese niño crece con una mentalidad diferente al que nació en Egipto. Nace con una mentalidad así, wow, ¿de verdad este es el Dios que tú sirves, papá? Sí, mi hijo, ese es el Dios que tenemos. Wow, qué tremendo, papá. Y el que nacía en la tierra prometida, ¿qué mentalidad cree que tenía ese pequeñito que iba creciendo? Una mentalidad de conquista diferente. Una mentalidad totalmente diferente. Ahora bien, Caín no nació en el huerto, nació fuera de la presencia. Qué terrible es que hay gente que por ser errante se priva de la presencia de Dios en su vida. ¿Cómo puedes vivir tú no sintiendo a Dios en el corazón?
Y entonces, como tienes esa condición de falta de presencia, y aquí ya comienzo a cerrar el tema, yo podría seguir, hay muchos versículos más de errante, pero quiero que te enfoques ahora en este rema. Como estás falto de presencia, ausencia de Dios en tu vida, todo lo que hagas en la tierra te va a costar más. Aló. Porque si la presencia de Dios está contigo en esta tierra, las cosas te van a ser más fácil. Dejarás de empujar porque verás la mano de Dios. Ahí se la pasaba Elías de un lugar a otro hasta que por un momento pasó por delante de un Eliseo. ¿Pero qué estaba haciendo Eliseo? Empujando su yunta. La número 2 empujaba. Pregunta, ¿tú crees, pastor, que no estaba cansado de empujar? ¿Y usted cree que no hay gente cansada de empujar con sus errores, empujar su pasado, empujar sus frustraciones, empujar en esta vida para que las cosas le resulten? ¿Cuándo cambió el panorama para él? Cuando pasó su Elías, figura de la palabra, figura de la presencia, figura de algo de Dios en su vida diferente. Y entonces cuando eso acontece en la vida de él, él dice: aquí es la mía, es mi oportunidad de cambiar mi destino. Es la oportunidad de dejar de empujar en esta tierra, de sentirme así, para comenzar a tener una mentalidad, una manera distinta de ver las cosas. Y entonces dice que él quema su pasado, quema la yunta de bueyes. Y entonces comienza a seguir la presencia de Dios, comienza a seguir al hombre de Dios. Y las cosas comenzaron a ser un poco más fáciles. Cuando tú dejas a Dios de lado, las cosas comienzan a ser más difíciles. ¿Hay alguien que me entiende en esta mañana lo que estoy hablando? Nació fuera del huerto, por eso es que la tierra no le daba su vigor. Pero cuando hay alguien, pastor, que carga presencia de Dios, lo pueden poner a pastorear en el lugar más difícil, pero el asunto florece. No por el lugar, no por la estructura de un salón, sino porque la presencia de Dios está en un hombre. Porque la presencia de Dios está en un hombre. Si la presencia de Dios está en tu casa, va a suceder lo que sucedió en la casa de Obed-Edom. 20 años a Abinadab no le pasó nada. 3 meses lo cambió todo. Por eso quiero que entiendan lo que te estoy tratando de trasladar. Este hombre tenía una maldición. Naciste fuera del huerto, te falta presencia. Aparte cometiste un pecado terrible, mataste a tu hermano. La tierra no te va a dar la fuerza. ¿A cuántos les gustaría trabajar menos y ganar más? ¿A cuántos les gustaría trabajar menos y ganar más? ¿Cuánto te matas trabajando por la paga de los hombres? Y entonces el hermano que se dedica a la construcción tiene que hacer prácticamente 10 contratos mensuales para que le dé la economía, por decir algo. Pero si cargaras la presencia de Dios, si cargaras más de Dios, si te enfocaras más en Dios, si te enfocaras más en su reino y tuvieras las prioridades correctas en tu corazón, no estarías buscando desesperadamente 10 contratos. Con uno Dios te la hace y usted está así sirviendo a Dios. ¿Cuál es el punto? Que el que es errante no quiere buscar a Dios. Y entonces su pensamiento comienza a ser trastocado. ¿Por qué? Porque entonces, como es errante, está enfocado en... ¿A dónde está enfocado como es errante? Ya voy terminando. Como es errante, ¿dónde está enfocado? En la tierra. El que es errante está enfocado acá. Lamentablemente a muchos latinos que se vinieron a los Estados Unidos cambió su mentalidad y cambiaron a Dios por esto. Y hay gente que tiene 2, 3 trabajos, 4 trabajos, y entonces su mentalidad ¡fum!, se fue a la tierra. Y no te dice la Biblia en el libro de Colosenses que pongas tu mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Y entonces te viniste acá
pensando el sueño americano, voy a ganar. Claro, hoy día ganas quizás. Ojo con lo que estoy diciendo, no te desenfoques, por favor, tenme paciencia. Ganas, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de tu frialdad? ¿A costa de tu falta de oración? ¿Tu falta de leer la palabra? ¿A costa de qué? ¿De llegar cansado a un culto y quedarte dormido en un culto? Y gente cristiana dice, no, si yo amo a Dios, pastor. No, si yo sé que lo amas. Pero no te dice la Biblia, por ejemplo, al Señor tu Dios adorarás con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus... ¿Y a dónde están las fuerzas si se las entregaste toda tu fuerza a la tierra trabajando? Este mensaje no es popular porque a la gente le genera ahora en este momento su incomodidad. Claro, yo he venido de Chile a incomodarte, no he venido a caerte simpático. Si no, hermano, nos tomamos un café y nos contamos un par de bromas, de chistes y ahí queda el pastor simpático. Pero no vine a caerte simpático, ya que le den un like a una prédica o algo eso. Pero si logro incomodarte con tu realidad espiritual, para que seas mejor padre, para que seas mejor oveja para ellos, para que seas alguien diferente para Dios, me voy pagado. Pero entonces, como estás enfocado en la tierra, toda tu fuerza a la tierra. Pero si analizas tu misma familia, llegas cansadísimo, no tienes tiempo ni para tomarte un café con tu esposa, no tienes ni tiempo para ponerte a tu hijo a hacer caballito, a jugar con él. Porque la realidad de este sistema de aquí, del americano, te envolvió tanto y te desconectó. Claro, mandas dinero para allá, a tu gente que está allá. Tú matándote acá y ellos disfrutando allá porque no saben el costo de lo que significa que tú estés acá sacrificándote. Alguien tiene que decir, predíqueles, pastor. Hoy día viene como el puro mexicano boxeador, el Canelo, así al hígado. Pero es la realidad o no, pastor. Tú estás predicando y hay gente que de repente en la semana está así. Y uno dice, ay, que están confirmando la palabra, que dicen tanto amén, amén, amén. Están confirmando y el pastor dice, ay, qué buen mensaje me estoy mandando, claro. No, si están cansados, se levantaron 3, 4 de la mañana para irse a la ciudad, para irse a trabajar y volvieron al culto, pero cansadísimo. Porque el enfoque no está en la tierra, el enfoque está en buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás será añadido. Entonces, la mentalidad de errante te hace decir eso, tengo que generar, y le entregas todo, ¿a dónde? Ayúdeme, pues, hermano, ¿a dónde le entrega todo? Diga conmigo, a la tierra. Por ser errantes. 3 ejemplos y con esta cenamos. Tierra. Te entregaron un talento. Te entregaron un talento. Y por ser errante y tener mentalidad de tierra, ¿qué hizo? Lo enterró. ¿Dónde? En la tierra. Y un día yo estaba predicando aquí por una ciudad de los Estados Unidos. De repente estoy predicando. Y vino una palabra de parte del Espíritu Santo, así como una palabra que tengo para ese muchacho que está sentado ahí de camiseta, playera rosada. ¿Sí? El que hiciste así recién. Si quieres, ven a sentarte acá. No te voy a avergonzar. Y cuando estaba sentado ahí, cuando estaba yo predicando, había un joven sentado, así como él. Y de repente yo estaba ahí. Y me paro delante de él con la autoridad del Señor. Y así te dice el Señor. Deja de ocupar tu talento para la tierra y enfócate en Dios. Y el Señor le empezó a hablar, hermanos. Y de repente el muchacho estaba todo impactado así. Y de repente un par de lagrimotas. Sigue predicando, terminó el servicio. El pastor me dice, vamos a comer. Qué rico cuando el pastor nos dice eso, ¿eh? Vamos a comer. Y de repente ahí, en medio de la comida del pastor, me dice el pastor,
delante del Señor hablándole. ¿Sabes qué, Pastor John? Ese joven que tú le hablaste es mi hijo. Él tocaba el bajo en la iglesia. Dios le dio ese talento y se puso a tocar en un pub y le entregó su talento al mundo. No, hermano, yo quedé así, pero Dios santo, le entregó su talento a la tierra. Escúchame, porque Dios te va a ministrar. Le entregó su talento a la tierra por ser errante. Entonces, que tiene mentalidad de errante, le entrega su talento, los dones, la gracia que Dios le ha dado al sistema. Cuando tienes mentalidad de errante y estás tan enfocado en la tierra, entonces, ¿qué haces? Segundo ejemplo, Moisés mató a un egipcio. ¿Y dónde lo puso? Perdón. Lo enterró en la tierra. Entonces, como tienen mentalidad de tierra, hay gente que oculta sus pecados y no los confiesa, oculta sus errores y no los confiesa. Porque su mentalidad es de errante, de tierra. Tercer ejemplo y último. Onán dice que vertía su semen, eyaculaba. ¿Dónde? ¿Dónde? En la tierra. Había muerto había muerto Selá, hijos de Judá. Y la ley decía, si un hermano muere, tiene que levantarle descendencia a su hermano con la mujer de su hermano en vida. Y ya habían muerto los dos. Onán dice, yo no quiero que me maten. Entonces se allegaba a ella, tenían intimidad. Pero cuando él iba a eyacular, él vertía su semilla en la tierra. Y aunque me es incómodo de repente hablar así en la iglesia, porque es un tema poderoso, el semen tiene que ver con la fuerza. El semen tiene que ver con la generación, con vigor. Tiene que ver con una semilla que trae crecimiento. Y la gente, cuando está tan enfocada y errante en la tierra, le entrega toda su fuerza, todo su vigor, sus generaciones se la entrega a la tierra, en vez de enfocar a tus generaciones en el reino. Voy a cerrar acá, o si no yo voy a seguir, pastor, y el pastor me va a mirar feo. ¿Qué estás haciendo con los días que Dios te regaló sobre esta tierra? Vamos a orar. ¿Estás listo para cenar? Si quieres, ponte de pie. Si quieres, te quedas sentadito. Puedes cerrar tus ojos. Y necesito que tú ores a Dios y que te analices y digas: si hoy día viniera el Señor por mí, ¿me iría con Él? ¿O me diría, ¿por qué no te fuiste conmigo? Son preguntas que nos confrontan. Ora a Dios ahí donde estás. Ora a Dios, pídele al Espíritu Santo que te hable. Pídale al Espíritu Santo que te hable, que te ministre, mientras preparas tu corazón. Hazme fiel, venga lo que venga, hazme fiel. Vamos, ora a Dios. Hasta el último momento, hazme fiel. En mi corazón, hazme fiel. Hazme fiel. Pídale a Dios. Venga lo que venga, hazme fiel. Hasta el último momento. Vamos, ore a Dios. Fiel. En nombre de Jesús. En mi corazón, hazme fiel. Hazme Vamos, ore al Señor. Hazme fiel. Toca al Espíritu Santo. Venga lo que venga, hazme fiel. Hasta el último momento,
Espíritu Santo te dice en este día: no vivas más alejado. Tienes propósito, tienes destino. La ausencia de paternidad en tu vida generó un caminar inestable. Pero hoy día te dice el Señor: has llegado a casa, este es tu redil. Pero tu tendencia muchas veces a alejarte, a apartarte. Pero en este día te anclo a mi casa, te dice el Señor. Por años has pensado que eres error, pero yo te digo en este día: no eres error, eres propósito. No eres error, eres propósito. Hay destino sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Marcas veo en tu alma, marcas veo en tu corazón, en tu caminar. Pero en el nombre de Jesús, esa condición de errante se va de tu alma, de tu espíritu. Has dicho en más de una oportunidad: no tengo el deseo de vivir, de continuar. Pero en este día pongo espíritu de vida en tu vida para hacerte comprender, para hacerte entender que eres propósito y que no eres error. Yo siento esa palabra fuerte sobre mi vida, declarándotela hoy: no eres error, eres propósito. Hay planes contigo. Hay planes para ti, para tu casa, para los que te rodean. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, corta las cadenas, las ataduras, Señor, que no le dejan avanzar. En el nombre de Jesús. Rompe ataduras, rompe cadenas, papito. Que tu hijo pueda experimentar, Señor, algo poderoso en su vida. En el nombre de Jesús. Puede levantar su mano al cielo. Oh Dios, vamos, adórelo, bendiga su nombre, prepare su corazón para cenar en esta mañana. Que a través de la cena pueda ser afirmado. Que a través de la cena pueda ser afirmado en tu fe. Oh, que a través de la cena ese espíritu errante se pueda ir de tu vida. Que a través de la cena te puedas enfocar en lo que Dios tiene para ti, en el nombre de Jesús. Que tu mentalidad cambie, que entiendas que primero es el reino y que lo demás será añadido. Vamos, levante su manito al cielo. No sé cómo es la forma, si ellos pasan o les pasan por su lugar. Los servidores me pueden ayudar, por favor. Y mientras, no te desconectes, tú quédate ahí en tu lugar buscando a Dios, buscando a Dios. Oh Señor. Hay alguien que pueda abrir su boca, dígale: vamos, quiero escucharte, iglesia. Mueve tus manos en la presencia de Dios. Deja que el Espíritu Santo te visite en esta tarde. Deja que el Espíritu Santo te llene en este día. Deja de ser una iglesia concubina. Oh, deja de tener